Hoy les vamos a hablar sobre la filosofía medieval, que es la que viene después de la helenística mencionada ya en el video anterior. La filosofía medieval se basa especialmente en el cristianismo, ya que este explica la existencia de Dios y los fenómenos que ocurrían en el mundo que nos rodeaba. La filosofía medieval se basa sobre todo en la patrística. La patrística es el estudio del cristianismo de los primeros siglos y sus autores eran conocidos como los padres de la iglesia. Oigan, ¿y la escolástica qué? La escolástica significa que enseñan en la escuela. La escolástica resplandeció en el siglo XIII por 4 hechos fundamentales. El primero, el surgimiento de las ciudades, con ella una nueva clase social llamada la burguesía. Segundo, la aparición de universidades. Tercera, el conocimiento de Aristóteles. Cuarta, el nacimiento de las órdenes mendicantes. Estas órdenes mendicantes nacen porque la idea original del Evangelio es que los pobres son los elegidos en el reino de Dios. De estas órdenes, las principales son los franciscanos y los dominicos. Los franciscanos se ubican en las universidades con Platón y San Agustín, y los dominicos con Aristóteles. En la jesuística está San Agustín, en la escolástica está San Buenaventura, San Alberto Magno, San Anselmo de Canterbury y Santo Tomás de Aquino. Sobre todo vamos a hacer un énfasis en los personajes más influyentes del Antiguo Testamento, que fueron Avicena. Fue un médico filósofo. Avicena decía que la metafísica debía estar basada en demostrar y reconocer la existencia de Dios como principal preocupación de la filosofía, ya que si Dios no existía, pues no existiría nada. Al-Farabi fue un filósofo de corte metafísico que dice que las cosas tienen esencia, pero necesariamente no existencia. Por ejemplo, el unicornio. El unicornio tiene esencia, pero no existencia. Averroes. Resulta que Averroes fue uno de los más grandes comentaristas de Aristóteles, pero fue prohibido en el siglo VIII porque sus enseñanzas estaban en contra de la fe cristiana. Y pues en esta época todo aquel que planteara o discutiera algo diferente a esa religión era prohibido o rechazado. Agustín nació en el 350 y murió en el 430 a.C. El pensamiento platónico para San Agustín es el camino para llegar a Dios, ya que Dios hace parte de nosotros. San Agustín propone que la fe y la razón son complementarias, ya que es necesario creer para comprender y comprender para creer para llegar a la verdad. San Buenaventura nació en 1221 y murió en 1274. Fue un filósofo el cual decía que el fin natural al que deben llegar todas las personas es a la felicidad, es decir, a Dios, apoyándose en la fe y en la razón, para que así todas las personas puedan comprender que el verdadero fin es Dios. San Alberto Magno nació en 1193 y murió en el 1280. La síntesis de la filosofía medieval y la teología cristiana. San Alberto Magno se destacó en el descubrimiento del arsénico en 1250. San Anselmo de Canterbury. San Anselmo nació en Aosta, en Borgoña, en 1133 y murió en 1109. Los argumentos puestos en 2 obras muy importantes que fueron el Monologión, el Prologio y el Proslogión, en las cuales presentó variados argumentos con la intención de comprobar la existencia de Dios. El argumento más famoso de San Anselmo en el que demuestra la existencia de Dios es más conocido como el argumento ontológico, en el cual formula que todos los hombres, incluso los que afirman en su corazón que Dios no existe, tienen idea o noción de un Dios, entendiendo por Dios ser tal que es imposible imaginar uno mayor que Él y que la cualidad de perfección es un atributo solo aplicable a Él. Santo Tomás de Aquino fue el filósofo preferido de la Iglesia Católica. Nació en el 1225 en Italia y murió en el 1274. Es recordado principalmente porque él unió la filosofía de Aristóteles con el cristianismo, aclarándonos muchas dudas y aportándonos ideas originales al pensamiento de Aristóteles. Santo Tomás, queriendo probar la existencia de Dios, creó 5 vidas. La primera es la vida del movimiento, que dice que todo es movido por algo y ese algo es movido por algo más, es decir, que es como una cadena. Entonces nosotros nos preguntamos
¿En dónde empieza la cadena o qué es eso que mueve todo pero que no es movido por algo? La respuesta a esto es Dios. La segunda es la eficiencia, que dice que todos tenemos una causa. Por ejemplo, somos causa de la unión de una familia, pero hay algo que no puede ser causa de sí misma, es decir, que es el principio de todo. Este es Dios. La tercera es la contingencia, que dice que todo tiene una causa. Es decir, que nacemos por algo y por esto mismo dejamos de existir. Pero hay algo que es constante, es decir, que no tiene fin. Este es Dios. La cuarta es la perfección. Existen diferentes grados de perfección, ya que podemos ser buenos para algunas cosas, pero para otras no tantas, mientras que Dios es bueno y perfecto para todo. La quinta es la finalidad. Todos tenemos una meta final y esa meta final es guiada por Dios. Guillermo de Ockham. Nace en 1285 y muere en 1347 a causa de la peste negra. Fue un teólogo político, fundador de la escuela nominalista. Nominal existe es particular. Como ejemplo tenemos a propiedades como la rana y la hierba. Aunque pueden tener diferentes características, lo que las hace particulares es el hecho de las dos ser verdes. Su principio es conocido como la navaja de Ockham. Esto nos lleva a que su principio nos invita a revelar la teoría. Su principio se basa en la simplicidad. Scoto fue un intelectual franciscano y filósofo escolástico. Según Duns Scoto, con ayuda de la iluminación divina hay 3 maneras de conocer. Primera, hay principios conocidos por sí mismos. Segunda, hay cosas conocidas de inmediato a partir de la experiencia. Y tercera, es que hay conocimiento derivado de nuestras propias acciones. Para Duns Scoto, el principio de individuación quiere decir que lo que individúa una cosa de otra depende más de la forma que de la materia. Pues él argumenta que 2 cosas no pueden ser individuadas mediante la afirmación de que son sustancias diferentes que ocupan lugares espaciales. Por eso sostiene que un hombre que quiera hacer el mal y evita ser castigado está cada vez más lejos de alcanzar la máxima felicidad y la bendición. Hemos llegado al final de nuestro video, esperamos te haya ayudado y te haya gustado. No te olvides darle like y suscribirte. Y recuerden seguirnos en Instagram como @filosofía7 esencia del ser. Y en YouTube como Filosofía Esencia del Ser. Te las dejaremos acá abajo.